seguidilla de conferencias realmente que nos tienen con mucha pasión, con mucha alegría, por lo que creemos que el Señor nos va a estar hablando durante estas semanas, y pues nosotros felices de que podamos nosotros servir esta mesa que nos interesa servirla con el único fin, el único propósito de que cada uno de ustedes sea edificado, edificada en lo que ya Dios está haciendo a través de su vida, a través del ministerio que usted precia. Así es que muy agradecidos una vez más que usted nos deje llegar hasta aquí. Ahora bien, el próximo miércoles a las 4 de la tarde estará el teólogo Nicolás Panotto, muy conocido en el continente, y el tema que Nicolás va a tratar, un gran amigo, es volver a la normalidad, una perspectiva teológica. Así es que el próximo miércoles están más que invitados ustedes para ser parte de esta conferencia. Ahora bien, una bienvenida a las personas que en las redes sociales nos siguen. Gracias por estar ahí. Recuerden que esta conferencia, al terminar, un par de horas después, se sube a los grupos de WhatsApp, donde hay 487 personas participando. La subimos ahí como también una red social para que usted pueda continuar rumeando lo exquisito de lo que Dios nos va a dar. Hoy quiero presentarles ya oficialmente al pastor Carlos Sedles, si lo pronuncio bien. Él reside actualmente en mi segunda tierra que tanto amo. Nicaragua es mi segunda tierra. No tengo raíces nicaragüenses, pero bueno, sí tengo alrededor de 19 años de viajar a todo Nicaragua acompañando pastores. Tengo grandes amigos, amo esa tierra pinolera, y cuando me di cuenta que el pastor Carlos estaba por allá, pues tuve una conexión muy particular con él. No tengo el gusto de conocerle personalmente, pero gente alrededor de él nos lo han referenciado, y gente a quien yo le confío con mucho criterio. Y cuando le toqué la puerta al pastor Carlos, me dijo con mucho gusto. Así es que hoy está con nosotros el pastor. Él es teólogo, también trabaja como misionero de las Iglesias Unidas de Cristo por muchos años, y también es docente de la Comunidad Teológica de México, entre muchas y muchas cosas más. Y hoy está con nosotros para hablarnos acerca de algo que yo creo que es necesario revisarlo. Es necesario revisar lo que hoy vamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos complicados, en tiempos donde se dicen muchas cosas, y es necesario ir a la matriz de la teología, de la reflexión, para poder aprender. Y la voz del pastor Carlos, el teólogo Carlos, va a estar con nosotros acá. Pautas para releer la apocalíptica en tiempos de pandemia. Sin más que agregar, pastor Carlos, bienvenido a la comunidad virtual de servidores. Aquí tiene un grupo de gente en esta plataforma, y en 3 más que tenemos gente de muchos países que estamos sedientos de escucharlo a usted. Adelante, pastor. Bien, gracias hermano Pastor Roy, y muy agradecido por la invitación que se me ha hecho para compartir con este hermoso grupo de pastores, pastoras y líderes en el continente y en otras partes. Realmente es un desafío, pero también una responsabilidad poder reflexionar alrededor de estos textos que tenemos en la Biblia que llamamos literatura apocalíptica, y ahora pues desde esta mirada a partir del contexto particular que vivimos de manera global con la pandemia y con toda la crisis sanitaria que se genera a partir del COVID-19, que no es únicamente una crisis sanitaria, es una crisis que genera otras crisis, ¿no? Una crisis también económica, social, política, y que también viene a profundizar aspectos que ya estábamos sufriendo en nuestros países, comunidades vulnerables que ahora se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, es clave poder trabajar con algunas pautas hermenéuticas para acercarnos a estos textos que a veces vemos complicados, difíciles,
pero que sí están generando también un discurso de temor, un discurso de miedo, de terror en muchos lugares, y necesitamos entonces tomar esto con mucha seriedad y responsabilidad. Vamos a tener una presentación que nos va a ir guiando para que podamos avanzar de una manera organizada, puesto que el desafío que tenemos es algo amplio con respecto a trabajar la literatura apocalíptica, que en los seminarios pues abordamos en un semestre y todavía quedan muchas cosas por hacer. Y ahora en menos tal vez de una hora vamos a tratar de revisar aspectos claves de la hermenéutica bíblica aplicados a los textos apocalípticos que tenemos en la Biblia. Entonces, por asuntos metodológicos, vamos a seguir estas cuestiones para podernos enfocar. ¿En qué contexto sociohistórico nace este tipo de escritos y estos movimientos? Porque no solamente estamos hablando de literatura, sino que estamos hablando de movimientos apocalípticos que tienen una herencia en los movimientos proféticos del Antiguo Testamento y que también de alguna manera se convierten en movimientos contestatarios, ¿no? Movimientos que van a confrontar a los poderes del momento. Entonces, es por ello muy importante que, como lo hacemos con cualquier otro texto de la Biblia, también los textos apocalípticos los podamos ubicar en el contexto histórico, social, político, económico, cultural, religioso, en el cual estos textos se originan o nacen. Pero igualmente, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿Desde dónde vamos a encontrarnos con estos textos para hacer nuestra relectura? ¿Cuál es el contexto también que estamos viviendo de manera particular? ¿Y qué preguntas entonces generan nuestra lectura y relectura del texto bíblico? De igual manera, trataremos de ver algunas propuestas de estructura básica, tanto del libro de Daniel como del libro de Apocalipsis de Juan, para tener una visión de conjunto, una visión más amplia de estos libros, y de esa forma entonces buscar algunas llaves de lectura y de interpretación. Algo muy particular que tiene esta literatura es el uso de un lenguaje simbólico. Por lo tanto, también queremos plantearnos una pregunta alrededor de este asunto que tiene que ver con el género literario del cual hablamos, un género literario apocalíptico. Entonces, ¿cómo podemos tener algunas pautas también para trabajar e interpretar este lenguaje simbólico que es muy particular de la literatura apocalíptica? Y finalmente, ¿cómo aplicamos entonces el querigma, el mensaje que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis nos comunican, y específicamente en estos tiempos, en este momento que vivimos con el tema de la crisis sanitaria a partir del COVID-19? Entonces, esta sería un poco el plan metodológico que estaríamos siguiendo para que podamos luego abrir también un diálogo. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuando hablamos de los libros de Daniel y Apocalipsis, hay que ubicarnos dentro de un periodo un poco extenso. El primer imperio que es mencionado en el libro de Daniel es el imperio babilónico. Es en la visión de Daniel 7, en el verso 4, se habla de esta bestia que tiene semejanza de león con alas de águila, y que la mayoría de los especialistas está de acuerdo que es una representación del imperio babilónico. Y luego estarán desarrollándose en la historia estos otros imperios que ocuparán en su momento lo que es la franja de Palestina. Entonces, para el pueblo hebreo y luego el pueblo judío, pues estos imperios son sumamente importantes cuando hablamos de este desarrollo también político y religioso dentro de Palestina. Aunque el imperio babilónico no duró mucho tiempo, como ustedes lo pueden observar, sí fue muy decisivo para la historia del pueblo de Israel.
Recordemos que para este momento ya el reino del norte, o lo que se conoce como Israel, Samaria, ya no existe, porque en el 722 a.C. fue tomado por el imperio de Asiria. Judá, el reino del sur, no fue tomado por Asiria, pero luego en el 586 a.C. será Babilonia quien va a sitiar Jerusalén, finalmente toma la ciudad, destruye el templo y se va en cautiverio una buena parte de la población, incluyendo lógicamente al monarca y a la clase alta de Judea. Esto va a representar una crisis muy fuerte para la identidad del pueblo judío, puesto que todas sus instituciones serán trastocadas y vamos a tener entonces a esta parte de la población en el exilio, y desde ahí y desde la tierra también, porque otra parte no va al exilio, se inicia una reflexión para preguntarnos por qué se da esta destrucción, por qué cae Judea y qué pasa con Dios. Recordando que para los antiguos cada divinidad era el Dios de una nación. Entonces Yahvé en este caso es el Dios de Israel y el Dios de Judá. Y en la guerra y en los conflictos, la divinidad garantiza el éxito del pueblo. Por lo tanto, con el exilio, con la catástrofe de la destrucción de Jerusalén y luego el exilio, la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Y desde ahí, entonces, desde la crisis, se inicia todo un proceso de reflexión para buscar respuesta a esa pregunta. Luego, con el imperio persa, vamos a tener el famoso edicto de Ciro, que permite a los exiliados retornar a Judea y también mantener una independencia relativa. No se les permite restablecer la monarquía, pero sí organizarse socialmente alrededor del tema religioso. Es por ello que después del exilio se vuelve muy importante todo el aporte de los sacerdotes, de los escribas, y de esta manera también surgen nuevas instituciones que van a generar identidad para el pueblo hebreo y que también van a ayudar para ir restableciendo instituciones viejas dentro de Palestina. Algunas propuestas como las de Nehemías y Esdras se encaminan a la reconstrucción de los muros de Jerusalén, a reconstruir el templo, pensando en estas viejas instituciones. Pero también se origina un énfasis en el tema de la ley, de la Torá. Los escribas comienzan a tener un rol más importante, igual que la clase sacerdotal. Entonces, vamos a tener también otras voces, como el profeta Ageo, el tercer Isaías en este periodo, y el libro de Job. La literatura sapiencial también va a comenzar a desarrollarse con auge para tratar también de responder a estas preguntas que ya hemos dicho, ¿no? La pregunta clave, ¿dónde está Dios en medio de la crisis? ¿Dónde está Dios cuando la gente sufre? Y sobre todo cuando se ve el sufrimiento como algo no merecido. Entonces, desde ahí se van a generar diferentes proyectos políticos también para pensar en la restauración del pueblo judío. Luego de este imperio, llegamos al tiempo, todavía en esta lámina, estamos bajo el imperio griego, y recordar acá que Alejandro Magno conquista Palestina, pero su vida pues se ve truncada prematuramente y queda un vasto imperio que será dividido entre los generales de Alejandro, y esto va a poner a Palestina nuevamente en el ojo del huracán. Prácticamente un siglo completo Palestina va a estar sometida a varias guerras para luego terminar en manos de una dinastía, y llegamos al momento de este reinado de Antíoco IV entre el 175 y el 164 a.C.,
y muy probablemente esto genera una nueva crisis para el pueblo judío, que podemos ver reflejado sobre todo en los libros de primera y segunda de Macabeo para profundizar sobre esta crisis, pero también es acá donde muchos especialistas ubican el escrito de Daniel, nuestro texto apocalíptico del Antiguo Testamento, que estaría ahora respondiendo precisamente a esta nueva crisis provocada por Antíoco IV, que se embarca en distintas guerras y al no tener con qué financiar sus guerras, termina aumentando los tributos, y en este caso también de los judíos, saqueando las riquezas del templo y en algún momento también asesina a algunos sacerdotes e introduce en el templo de los judíos el culto a Zeus. Y entonces hay toda una crisis muy interesante acá, muy importante, que como les digo, podemos revisar en los libros de Macabeo, pero también es esa crisis la que estaría detrás de nuestro escrito del libro de Daniel. Y luego vamos a volver un poco a estos elementos, pero igualmente se van a desarrollar otros textos apocalípticos, como por ejemplo el Apocalipsis de Enoch, que es su texto que va a influenciar mucho al pueblo judío de su momento y también en la época del Nuevo Testamento. Es más, tenemos la segunda carta de Pedro y la carta de Judas en el Nuevo Testamento citando partes de este libro apócrifo del Apocalipsis de Enoch. Entonces, esto nos da a entender que fue un texto muy influyente en su momento. Igualmente se irán la producción de textos sapienciales como el eclesiástico, el texto de sabiduría y nuestro texto, ¿verdad?, de Coelet. Entonces, va a haber una producción literaria igualmente importante para también seguir respondiendo a esta pregunta teológica sobre Dios. ¿Dónde está Dios ante el dolor, ante el sufrimiento de los seres humanos? Y nuestro libro apocalíptico por excelencia del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de Juan, y este será escrito, como sabemos, ya bajo el Imperio de Roma, más o menos a finales del primer siglo. Y acá volvemos a ver varios momentos críticos para el pueblo hebreo, pero también para las comunidades cristianas incipientes del siglo I después de Cristo. Por ejemplo, el hecho del incendio de Roma en el año 63, donde Nerón finalmente termina culpando a los cristianos, y ahí se considera una primera persecución en contra de los cristianos, y también había toda ya un conflicto de los judíos con el imperio que termina nuevamente en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la destrucción del templo. Y tanto para judíos como para cristianos, este primer siglo será un siglo de conflictos, un siglo de crisis, y el Apocalipsis de Juan precisamente se genera dentro de ese contexto y trata de responder al sufrimiento de las comunidades cristianas frente a este poder y frente a estos elementos no opresivos también que se generan desde estos poderes. Entonces, podemos ver que se abarcan más o menos entre 6 y 7 siglos, pero el auge de los movimientos apocalípticos y de la literatura apocalíptica hay que ubicarla entre el 200 antes de Cristo y más o menos el 100, 200 después de Cristo. Se va a dar una producción muy importante de textos apocalípticos, de los cuales nuestros textos canónicos, pues está Daniel en el Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Sí, esto no significa que no encontramos literatura apocalíptica en otros libros. En el Antiguo Testamento podemos encontrar literatura apocalíptica en algunas secciones de libros proféticos como Isaías, Zacarías, y en el Nuevo Testamento, pues igual ya sabemos
que en los evangelios también tenemos una sección apocalíptica, como conocemos, ¿no? Los pequeños apocalipsis en los sinópticos. Los escritos paulinos también, muchos de ellos están escritos dentro de este género literario y algunas otras cartas. Entonces, los movimientos apocalípticos y esta manera particular de escribir permearon realmente a nuestros escritores, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, sí se vuelve importante entender esta manera, este formato, esta literatura, ¿no? Este género literario, cómo funciona, cómo se estructura y entonces cómo nos acercamos a ese texto para poder interpretarlo y lógicamente aplicarlo ahora con una distancia temporal también considerable. Entonces, volver al contexto me parece sumamente importante para nuestra reflexión. Ahora bien, en la siguiente lámina hablamos del punto de partida que queremos nosotros considerar cuando nos acercamos, ¿no? al texto bíblico. En este caso, la pregunta vale para cualquier texto de la Biblia. Desde dónde leemos la Biblia y desde dónde queremos hacer relectura bíblica. En este caso, nuestro punto de partida implica el contexto particular que vivimos. Y esto también tiene que ver con un elemento importante que ya han señalado los estudiosos de la Biblia, que no existe una lectura de la Biblia neutral, puesto que todos los lectores y lectoras partimos de un momento histórico concreto, desde un contexto determinado. Por lo tanto, nos acercamos a la Biblia con nuestras preguntas y con nuestros intereses y también con nuestros prejuicios, y desde ahí leemos la Biblia. Y también la leemos desde nuestras historias personales y colectivas. Por lo tanto, todo texto, toda lectura del texto bíblico tiene un interés y responde a esos intereses y a esas necesidades. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida y desde qué realidades queremos nosotros ahora acercarnos al texto e interpretar ese texto? Es este momento que vivimos a partir de la crisis que genera la pandemia del COVID-19 y que, igual que los antiguos en sus crisis, y por ello me interesaba ver estos momentos importantes de la historia del pueblo de Israel y luego de las comunidades cristianas, que fueron también momentos complicados para ellos, momentos de crisis, y la pregunta creo que sigue siendo la misma, teológicamente hablando. ¿Dónde está Dios? ¿Es Dios ajeno a nuestro dolor, a nuestro sufrimiento y a la muerte? Dios ya no quiere tener ningún compromiso con nosotros. Entonces, Momentos de cambio, decisiones que transformarán. Un espacio con testimonios de nuestros invitados que impactará su vida por Ecos Media Online. Iniciamos. Y a partir de esta pregunta teológica, nosotros podemos acercarnos al texto y podemos entonces dialogar con el texto bíblico, considerando el contexto en el cual nace el texto y considerando las particularidades de esta literatura apocalíptica. Pensando nuevamente que en la Biblia encontramos distintos géneros literarios. Vamos a pasar a la siguiente lámina para revisar un poco desde la Biblia y desde estos contextos, no, la anterior está, y desde estos contextos, cómo estamos respondiendo a esa experiencia del sufrimiento, ubicando la pregunta teológica en el centro. Nos damos cuenta que en la Biblia se presentan varias tentativas para responder al tema del sufrimiento humano. Por ejemplo, ver el sufrimiento como una prueba de la fidelidad de Dios. Y de hecho, esta es una respuesta bastante común en nuestras iglesias. Dios nos está probando
Y cuando las personas están pasando o estamos pasando por tiempos difíciles, por tiempos complicados, entonces una manera de entender el sufrimiento es desde la perspectiva de la prueba de Dios. Dios está probando la fidelidad de los creyentes. Y esta pregunta y esta respuesta también la encontramos en esta literatura sapiencial que es contemporánea a la literatura apocalíptica y que es otra manera de acercarse a la pregunta. El libro de Job, por ejemplo, en su marco narrativo, nos da esa idea, ¿no? Dios prueba la fidelidad de Job y para ello entonces Job tiene que ser sometido a este sufrimiento y de esa forma probar que él es fiel. Y en otros libros de la Biblia encontramos esta idea presentando precisamente un tiempo de prueba. Los hebreos tienen que pasar 40 años en el desierto para ser probados. La prueba de Jesús de 40 días y 40 noches. Entonces, este número 40 también en la Biblia termina funcionando como un tiempo de prueba y el desierto como ese espacio de la prueba, donde las personas aprenden a depender de Dios, a confiar en Dios, pero que al final es un tiempo limitado por Dios. Y esta idea de un tiempo limitado por Dios lo encontramos en la Apocalíptica, cuando se habla, por ejemplo, de la mitad de la semana, 3:30, o tiempo y medio tiempo. Y entonces acá ese tiempo de la prueba, ese tiempo del sufrimiento no es para siempre. Dios ha establecido un límite para ese tiempo. Entonces, esta perspectiva de ver el sufrimiento como una prueba de la fidelidad a Dios, pues la vamos a encontrar en algunos textos sapienciales, pero también hace eco en otros textos dentro de la Biblia. La otra concepción que también es muy tradicional y que probablemente la escuchamos también en nuestras iglesias es ver el sufrimiento como una sanción divina por el pecado. Es decir, es la concepción de la retribución. El sufrimiento se ve como un castigo de Dios. Si la gente sufre, si la gente está enferma, es porque la gente ha cometido alguna falta, algún pecado, y por lo tanto Dios está haciendo un juicio y también es un castigo. Esta visión, como lo digo, es muy popular en muchos de nuestros ambientes cristianos y con esta crisis probablemente hemos escuchado ese tipo de reflexión. Sin embargo, es importante hacer notar que en algunos textos bíblicos también esta lógica de la retribución se confronta con la teología de la sobreabundancia de la gracia de Dios, sobre todo en los evangelios, donde encontramos a Jesús hablando de Dios de una manera distinta a la retribución. Dios es el que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace que su lluvia caiga sobre justos e injustos. Encontramos en Mateo 5:45. Y así podemos ver otros textos en los evangelios y en otros libros donde se confronta esta lógica retribucionista y nos invita también a ver el sufrimiento desde perspectivas distintas. El texto que mucho me llama la atención también es el que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando los discípulos le preguntan a Jesús por el ciego que está ciego de nacimiento, que nació ciego. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y la respuesta de Jesús entonces rompe con la visión retribucionista cuando les dice que no pecó ni él ni sus padres. Es decir, que hay otras posibilidades para entender y explicar este sufrimiento. Dentro de esa perspectiva, otros piensan en el sufrimiento como algo pedagógico. En el libro de Job, volviendo al texto de Job, está el discurso de Eliú, que se introduce más o menos al centro del texto y que propone un camino distinto para entender el sufrimiento humano, como un momento también de aprendizaje y de crecimiento. Y es curioso porque hoy en día la psicología moderna
nos propone aprender de nuestras tragedias y de nuestras crisis. Nos dice que debemos ver las crisis como oportunidades para crecer, para desarrollarnos y para ser mejores personas. Entonces, ¿eso es posible? Podemos aprender desde la crisis y podemos ver entonces el sufrimiento desde esta perspectiva de lo pedagógico. El sufrimiento como revelación de Dios en la historia. Acá esta concepción nos invita a pensar en un Dios que es capaz de sufrir. Se revela entonces en la historia. Y al revelarse en la historia, Dios puede ser solidario con nosotros. Dios no es apático a lo que sucede en el mundo. Y hablar de Dios en la historia, por lo tanto, es hablar también de un Dios que es capaz de cambiar de parecer. Y tenemos una larga tradición en los textos bíblicos que nos presentan una imagen de Dios que se involucra en la historia humana, que le interesa esta historia y que por lo tanto también es capaz de sufrir con nosotros. Entonces hay también una larga tradición acá, un enfoque interesante desde esta teología del sufrimiento de Dios. Podríamos revisar varios textos. Me llama la atención el texto de Génesis 6, del 6 al 7, cuando el narrador de este texto nos presenta precisamente a un Dios cambiando de opinión, cambiando de parecer frente a la tierra que está cada vez más violenta, que se ha corrompido. Y entonces el escritor acá dice, y le dolió a Dios en su corazón haber hecho al hombre y se arrepintió de haberlo hecho. Entonces, es un texto, ¿verdad?, que a veces no nos gusta mucho porque pensamos de nuevo más en la teología clásica del Dios todopoderoso, que todo lo tiene bajo control. Y entonces, ¿qué sucede cuando las cosas no están bajo control y cuando Dios también se arrepiente y cambia de parecer? Pero de esos textos podemos citar varios dentro de la Biblia donde el sufrimiento entonces lo podemos ver desde es un doblamiento de Dios, porque Dios es el que nos da tanto el bien como el mal, como ya lo propone Isaías. Yo soy el Eterno, el que hace la salvación y crea la desgracia. Isaías 45:7. Es la misma lógica también que encontramos en el libro de Job, cuando Job dice, ¿recibiremos solo el bien de la mano de Dios y no recibiremos también el mal? Entonces, en esta propuesta es Dios mismo el que participa en el drama humano, en el drama histórico. Es un Dios histórico y desde ahí entonces Dios también es responsable. Dios también asume su responsabilidad y Dios se solidariza con los que sufren y el sufrimiento del mundo también es el sufrimiento de Dios. Creo que la máxima expresión también de este enfoque teológico lo vemos en Jesús, en los evangelios. En Jesús, Dios asume precisamente nuestro sufrimiento y sufre con nosotros. Otra propuesta que me parece muy interesante y ya entrando más a la propuesta de los textos apocalípticos es ver el sufrimiento como algo que tiene origen extraterrenal. Y en ciertos libros apocalípticos precisamente se da esta respuesta cuando las otras respuestas no son satisfactorias. Sobre todo la respuesta clásica de la teología clásica de la retribución. Entonces vamos a encontrarnos con el libro que mencionaba de Enoc, el libro de Enoc, el Apocalipsis de Enoc, que nos propone precisamente este origen extraterrenal del sufrimiento con el Midrash que hace este capítulo 6 de Génesis que yo ya estaba citando, Génesis 6 del 1 al 6. Acá el libro de Enoc, que se ubica más o menos en el 150 antes de Cristo, propone
que unos ángeles llamados los vigilantes en el texto de Enoc se enamoran de las hijas de los hombres. Y son ellos entonces los que traen esta idea del mal. Ellos son los que originan el mal en el mundo, corrompen a los seres humanos. Y luego Dios tiene que castigarles, ubicándolos en prisiones oscuras hasta el día del juicio. Entonces, estos textos son también los que dije y mencioné que influenciaron a los escritores cristianos, como en la segunda carta de Pedro, por ejemplo, y en la carta de Judas. Encontramos esta idea de estos ángeles que se rebelaron y que contaminaron a la humanidad y que Dios los ha castigado. Pero entonces es una manera de entender o de ver el mal como que se origina desde este mundo de lo espiritual, este mundo que rebasa lo terrenal. Lógicamente, bajo los persas, los judíos comienzan a introducir esta idea. Por ejemplo, vamos acá sí a comparar rápidamente segunda de Samuel 24:1, que ustedes pueden revisar en sus Biblias, segunda de Samuel 24:1 con primera de Crónicas 21:1. Rápidamente nos damos cuenta que se reemplaza un atributo de Dios, como es su cólera, y se personifica en alguien distinto a Dios. El texto más antiguo es segunda de Samuel, y la relectura que se hace de segunda de Samuel siglos después bajo los persas es primera de Crónicas 21:1. Si ya les dio tiempo de hacer la comparación, probablemente ya vieron el cambio interesante, y la cólera de Dios de la cual habla el texto más antiguo, porque los hebreos en sus documentos más antiguos no tienen problema de ver el bien y el mal en el mismo origen que es Dios. Entonces, ya en esta relectura del cronista, la cólera de Dios se personifica en Satanás. Y esta misma idea que tenemos en el marco narrativo de Job, de un personaje entonces al cual se le puede atañer lo que es el mal. Entonces ya no es Dios el causante de la desgracia y del mal, sino que es un personaje extraterrenal. Y entonces textos apocalípticos también van a apostar a esta respuesta. Pero a mí me parece que nuestros textos apocalípticos canónicos, en este caso Daniel y Apocalipsis de Juan, proponen una respuesta distinta. Es ver el sufrimiento como fidelidad a Dios y resistencia a los poderes opresores. En este sentido, el sufrimiento se ve como el resultado de las injusticias y de las opresiones por parte de los poderosos. No, el sufrimiento no es para probar la fidelidad, como vimos en la primera respuesta posible. El sufrimiento no es para probar que somos fieles a Dios. El sufrimiento es una causa de esa fidelidad. Al ser fieles a Dios, se sufre. Y entonces el sufrimiento es más visto desde el tema social, político, económico, religioso también, puesto que hay poderes que se oponen a Dios y por lo tanto generan injusticia, generan opresión y generan sufrimiento. Entonces esa es otra manera de ver el sufrimiento, que me parece que también está en sintonía con las tradiciones proféticas. Cuando uno lee a los profetas, precisamente los profetas tienen una palabra de denuncia en contra de estas acciones de injusticia y de opresión.
y llaman entonces a un tiempo nuevo de liberación y de restauración, donde el pueblo pueda realmente disfrutar del shalom de Dios. Pero eso no es posible sin la justicia, porque no hay paz sin justicia en la perspectiva profética. Entonces, a mí me parece que esta propuesta de los textos de Daniel y Apocalipsis pasan por esta tradición de los profetas. Pero bien, también me parece interesante ver todas las posibles respuestas que encontramos en la Biblia a esta pregunta. ¿Dónde está Dios ante el sufrimiento? Y no podemos decir que la Biblia tiene una sola respuesta. Cuando leemos el texto bíblico, nos vamos a encontrar con esta riqueza, estas diversas tradiciones y estas diversas posibilidades de responder a la pregunta. ¿Cómo nos vamos a ubicar nosotros? Por eso yo decía, nuestro punto de partida es importante. La pregunta que nos hacemos frente al texto es importante. Y cómo responden los textos también es importante. Y en este caso, de forma particular, cómo responde el texto de Daniel y Apocalipsis de Juan. Bien, ahora me gustaría que revisemos brevemente algunas posibles o posibilidades de estructurar nuestros libros de Daniel y Apocalipsis. Y para ello, entonces pasamos a la siguiente lámina. Rápidamente, acá lo que me interesa es tener una visión de conjunto del libro de Daniel y de Apocalipsis. Este libro, según la mayoría de los exégetas, puede ser leído a partir de un núcleo que sería el capítulo 7. El capítulo 7 funciona como el centro o el corazón del libro de Daniel. Y leyendo la visión del capítulo 7 y comprendiendo esa visión, entonces uno puede tener una mejor comprensión de los otros capítulos. Ahora bien, he puesto en rojo los capítulos realmente en lenguaje apocalíptico. El capítulo 2, que se conecta muy bien con el capítulo 7, y que luego los que siguen también tienen este lenguaje apocalíptico. El 8, 9, que están vinculados, y el 10 al 12, que también están vinculados, y que todos se conectan con este capítulo 7. Y el capítulo 1, 3, 4, 5 y 6 están escritos en formato narrativo, no tanto en esta clave apocalíptica, pero no por ello dejan de ser texto apocalíptico. Estos textos más narrativos tienen también esta función de animar al pueblo en su resistencia delante de los tiranos, delante de los opresores, porque se conocen como actas de mártires. Entonces son líderes, son comunidades en resistencia, que se resisten a doblegarse frente a los poderes, que reclaman culto también, que reclaman exclusividad. Estos monarcas, estos poderes que se presentan como divinos y que quieren ser adorados. Entonces, por ello son textos apocalípticos. Revelación. Revelan lo que está oculto en estas intenciones de los poderes, que aparentan ser divinos. Y por eso es que es curioso que en la literatura apocalíptica estos poderes, estos imperios, no son divinos, tampoco son humanos, porque son representados por bestias. Se han deshumanizado y están deshumanizando al pueblo. Entonces los escritores apocalípticos, cuando hablan de los imperios y de los poderes, precisamente usan esta imagen de las bestias. Entonces, entendiendo esa lógica del capítulo 7, podemos revisar rápidamente los otros capítulos. Entonces, yo voy a pedirles que nos ubiquemos en el capítulo 7 de Daniel, solo para ver un poco cómo funciona esta estructura dentro del capítulo. El capítulo 7 de Daniel es una visión. Se presenta como una visión de 4 bestias. Interesantemente,
las primeras bestias se describen, pero el texto no va a ampliar sobre ninguna de ellas. Pero cuando llega a la cuarta bestia, donde la mayoría de los especialistas está de acuerdo que se trata del imperio griego, entonces acá el escrito sí comienza a profundizar y ampliar en su descripción. Porque la lógica de los escritores apocalípticos es poner acento, poner énfasis en el momento histórico en el cual ellos están escribiendo y al cual responden. Y dentro de esa descripción más amplia de la cuarta bestia, el escritor se va a concentrar en el cuernito pequeño. Ese cuernito que habla grandes cosas, que blasfema contra Dios y que le hace la guerra a los santos y los vence y trae esta desgracia. Y entonces la mayoría también de los especialistas propone que este cuernito pequeño es una referencia a Antíoco IV, del cual ya habíamos mencionado en el contexto histórico. Entonces vemos cómo el texto va creciendo para llegar al momento histórico que vive Daniel o los escritores de Daniel y la comunidad que recibe el texto, que son los primeros destinatarios del texto. Y luego vemos entonces cómo aparecen otros elementos como la imagen de Dios en el trono y es un anciano de día, y también aparece esta imagen o esta figura del Hijo del Hombre dentro de la visión. Y acá entonces las preguntas que nos provocamos siempre son, ¿qué representan estas imágenes y qué comunican? Entonces, luego vamos a volver sobre eso. Pero bien, lo que sí es importante tener en cuenta que a partir de un capítulo clave, que en este caso funciona como centro del libro, se puede comprender lo demás, cómo va funcionando toda la obra, todo el texto. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver rápidamente una posible estructura que nos propone Carlos Mesters para la lectura de Apocalipsis de Juan. El texto de Apocalipsis de Juan lo podríamos dividir en dos bloques grandes y una introducción también algo extensa, puesto que la introducción nos habla de el libro como tal, autor, las comunidades cristianas que reciben el texto, un poco el contexto, y luego hay una primera visión inaugural y las famosas 7 cartas para las 7 iglesias a las cuales va dirigido el texto. Luego de eso tenemos un primer itinerario del camino del pueblo, como lo propone Carlos Mesters, para ver en visiones cómo Dios actúa frente al dolor y el sufrimiento y las persecuciones y las tribulaciones de las comunidades cristianas. Y acá entonces se rescata el tema del éxodo, que atraviesa no solo el primer itinerario, sino que también el segundo. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a los sellos, al libro que está sellado y que representa la historia y a Dios como Señor de la historia, y ahora al Cordero que recibe el rollo, precisamente vemos un eco en la apertura de los sellos con lo que encontramos en Éxodo con el tema de las plagas, el actuar histórico de Dios, un Dios que escucha el clamor del pueblo, un Dios que ve la aflicción de la gente y que atiende a esa aflicción y a esa opresión, que desciende para liberarles. Entonces, de nuevo acá, los escritores del libro de Apocalipsis realizan una relectura de estas tradiciones veterotestamentarias para ahora actualizarlas y darles un nuevo sentido frente a lo que viven las comunidades cristianas. El texto termina en el capítulo 11, el primer itinerario, con la llegada del reino de Dios, como la gran noticia del Evangelio. Luego el segundo itinerario estaría marcado por el capítulo 12 hasta el final del libro, y acá, de nuevo, con visiones, se vuelve a hablar de este conflicto que viven las comunidades con
los poderes del momento. La visión de la mujer encinta y el dragón. Y luego el capítulo 13 con la visión de la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Las dos bestias que nos vuelven a recordar el escrito de Daniel, capítulo 7. Y de hecho hay que hacer una lectura ahí paralela porque los escritores de Apocalipsis también están releyendo el texto de Daniel y lo están actualizando para sus comunidades. Entonces vemos cómo los textos sí tienen que ver con el momento histórico en el cual nacen y responden a la problemática, a las necesidades, en este caso al dolor y al sufrimiento de la gente de ese momento. Y cómo ahora nosotros releemos estos textos para también responder desde ahí a esas demandas también de la gente que sufre y que está pasando por distintos tipos de crisis. Entonces, para que vemos que los textos también tienen un propósito, y a mí me parece siempre importante subrayar el propósito de los textos apocalípticos, de Daniel y Apocalipsis. Son propósitos de animar al pueblo a mantenerse fieles a Dios y a resistir a los poderes que se oponen a Dios. Entonces, el primer propósito, creo yo, clave acá es el de la resistencia. Y para eso hay que generar fe que genera fidelidad, hay que generar esperanza y hay que generar compromiso con el proyecto de Dios. Entonces, desde ahí, cómo los escritos apocalípticos se convierten en una plataforma importante para estos propósitos. Pasamos a la siguiente lámina porque sí quería hacer alusión rápidamente a otra posibilidad de estructura, porque siempre pensamos en la apocalíptica como textos que son pesimistas, textos que hablan de dolor, que hablan de muerte, que son de terror. Y Hollywood tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cada vez que la palabra apocalipsis se ubica en una película, inmediatamente nos imaginamos el fin del mundo y una serie de hechos de destrucción y de muerte. Pero el Apocalipsis está lleno de momentos de adoración, de celebración, tiempos de liturgia. Todos estos nudos litúrgicos que podemos encontrar en el texto son momentos en que el pueblo aprende, aún en medio del sufrimiento y de la crisis, a celebrar la vida, a celebrar al Dios de la vida, al Dios que se revela en la historia y que les acompaña en el caminar. Entonces a mí me parece muy interesante acercarnos también al libro de Apocalipsis desde esta perspectiva de la celebración, del culto, de la liturgia, preguntándonos qué es lo que se celebra. En muchos de esos momentos lo que se celebra es que la llegada del reino es una realidad. En el 11 del 15 al 19 el reino ha llegado. En el 16-17 está hecho. Y en el 21-6 se nos habla precisamente de que ha llegado el cielo nuevo y la tierra nueva. Y Dios dice, he aquí, hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo generamos esperanza desde también nuestra liturgia, nuestro culto, nuestro servicio? Releyendo el Apocalipsis de una manera también inversa a lo que comúnmente se nos invita a hacer, que ir y encontrar solo lo pesimista, el sufrimiento, la muerte, la destrucción, la desgracia, y comunicar solo eso. Entonces, creo yo que también es importante hacer una relectura distinta. Y señalo aquí también que, igual como en Daniel, que el capítulo 7 puede funcionar como un capítulo central para la comprensión del libro, los capítulos 12 y 13 del libro de Apocalipsis también funcionan como textos centrales y de hecho están en el corazón del libro para desde ahí tener una clave de lectura, una llave de lectura para la comprensión de todo el texto, de todo el libro en su conjunto. Entonces me parece que siempre es importante plantearnos una visión de conjunto y ubicar el texto en su contexto
para no ir y sacar solo ciertas frases o ciertos versículos, sacarlos de contexto y con eso crearnos todo un discurso de terror. Todos los textos tienen un contexto y son parte de una obra. Y es siempre bueno visualizar. Bien, podemos ver en la siguiente lámina una mirada precisamente a este tema de los símbolos. Hemos dicho que la literatura apocalíptica trabaja a partir de los símbolos con estos propósitos de exhortar, de generar esperanza, animar la resistencia y mantenernos firmes en esa fe, en esa seguridad de la salvación de Dios. Pero que todo eso funciona en esos contextos sociopolíticos y culturales que también están marcados por la crisis, por el dolor, por el sufrimiento, por la muerte. Entonces, desde ahí se generan estos movimientos y se genera esta literatura. Y el lenguaje entonces simbólico que encontramos precisamente es para comunicar esas grandes verdades o esos grandes temas de fe, pero a partir de todas estas imágenes, figuras, visiones, que probablemente para los primeros destinatarios y destinatarias, pues era más sencillo. Aquí consideramos siempre esta distancia temporal, cultural, que tenemos con respecto a los libros, y por lo tanto tenemos que hacer siempre un esfuerzo mayor para comprender. Pero los números, los colores, los animales, los elementos meteorológicos, el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, el mar, etcétera, las ciudades mismas, todos estos elementos son herramientas para los escritores apocalípticos, para comunicarse y para comunicar ese mensaje de esperanza, de resistencia y de fidelidad. Por ejemplo, con los números, ya podemos recordar, ¿no? Rápidamente, el 7, un número clave en la literatura bíblica, termina representando el número de Dios, lo completo, lo perfecto, lo pleno, y se utiliza precisamente mucho en estos textos. Solo en Apocalipsis ya encontramos 7 cartas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Entonces, no es casualidad que el 7 se repita tanto. Y por lo tanto, acá, más que ver el número de forma literal, tenemos que preguntarnos qué simboliza el 7, qué representa el 7 en este texto, en este tipo de literatura. Y desde ahí, entonces, comenzar a generar esa interpretación. Igual con otros números, los colores, los animales, como les decía. En el tema de las ciudades, Babilonia, en el texto de Apocalipsis, representa a todos esos imperios que dominan, pero que oprimen también. Es esta ciudad que genera el mal. Así como la Nueva Jerusalén representa esa propuesta de la humanidad que Dios desea, el proyecto de Dios. Entonces se confrontan también las imágenes. La Babilonia está en confrontación con la Nueva Jerusalén, por ejemplo. Se habla del árbol de la vida. El mar también tiene un sentido y un significado dentro del texto. El desierto igualmente. Y entonces, ¿cómo todos estos aspectos o elementos desde la apocalíptica no pueden ser leídos ni pueden ser interpretados de forma literal, puesto que es un texto cargado de simbología, cargado de imágenes, cargado de visiones que tienen sentidos y significados y muchas veces no tan sencillos y otras veces pues más fáciles de comprender. Y eso es igual para nosotros hoy. También nosotros usamos muchos símbolos para comunicarnos. Vamos sobre la carretera y vemos muchos símbolos que nos indican precisamente mensajes para conducir bien en la carretera. Y todo es a partir de simbologías. Entonces, igual los antiguos
se comunicaban a partir de los símbolos. Entonces no es tampoco, ¿verdad?, algo que nosotros no conocemos o no usamos. Bien, vamos a la siguiente lámina. Me parece que podríamos, a partir de todo esto que hemos mencionado, ubicar el texto en su contexto, cuando leemos el texto, desde dónde lo hacemos, cuál es nuestro punto de partida. Y aquí yo encuentro una pregunta teológica que, desde mi perspectiva, es muy probable que genera esta literatura, igual que otros textos de la Biblia. Y es la pregunta que nos hacemos de el lugar que ocupa Dios, dónde está Dios en los momentos sobre todo difíciles, en los momentos de crisis y en este momento que estamos enfrentando globalmente una crisis sanitaria. ¿Cómo contextualizamos? ¿Cómo releemos entonces y contextualizamos el mensaje de los libros apocalípticos? Y acá quisiera proponer algunas claves de relectura que no pueden ser las únicas y que podrían ser mejoradas y cuestionadas también. Una clave que me parece muy importante es el tema de las imágenes de Dios. ¿Cómo se presenta Dios en la apocalíptica y especialmente en nuestros libros de Daniel y Apocalipsis? Ya, por ejemplo, hemos visto, estábamos viendo el capítulo 7 de Daniel, y en esta visión Dios aparece y es llamado el Altísimo. Dios es presentado desde lo trascendente. Dios es altísimo y es santísimo, fundamentalmente diferente al mundo. Desde esa perspectiva, pareciera que la apocalíptica nos da una imagen de un Dios lejano, de un Dios que está fuera del mundo, a espaldas del mundo y del sufrimiento de los seres humanos. Pero podría ser que esta imagen de Dios tenga que ver con la realidad de muchos, que cuando estamos en momentos de dolor y sufrimiento, precisamente vemos a Dios de esa manera, lejano, muy altísimo. Y a lo mejor la apocalíptica lo que quiere es rescatar esa sensación, esa experiencia, esa vivencia de los creyentes, que no puede ser negada. Cuando nos encontramos en situaciones límites de la vida, los seres humanos precisamente decimos, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió esto? ¿Por qué me ha abandonado? Esto es culpa de Dios. Entonces, desde esa vivencia profunda del dolor y el sufrimiento, podemos ver a un Dios lejano. Pero interesantemente, también se nos presenta la idea de Dios en la apocalíptica, que es Señor de la historia, que participa de la historia, que juzga a los poderosos, a los que oprimen a las comunidades y al pueblo. Entonces también está esa otra imagen del Dios cercano, del Dios atento e involucrado en la historia. Dios juzga a los poderes y libera a los oprimidos. Y en esa visión de Daniel, precisamente se repite en el capítulo 7 de Daniel varias veces que Dios ama a su pueblo y que Dios le entregará a los santos el reino eterno. Entonces vemos cómo también hay una cercanía de Dios. Y en Apocalipsis de Juan, Dios al final es el que estará con su pueblo como padre y como madre que consuela al que sufre, porque Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces es una visión cercana de Dios. Así como papá y mamá
consuelan al hijo y a la hija, así Dios también consuela a su pueblo y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces me parece que hay una visión de Dios, unas imágenes de Dios, que por un lado retoman la vivencia y la experiencia del Dios lejano que todos sentimos hasta Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que también rescata la imagen del Dios que se involucra, que se interesa, que se duele con nosotros y que participa de la historia. Entonces, a mí me parece que es importante explotar estas imágenes de Dios para releer el Apocalipsis y el libro de Daniel en estos tiempos de pandemia. El compromiso en la oración me parece también importante para nuestra relectura como iglesia. Tanto el libro de Daniel como Apocalipsis hacen eco de las oraciones de los santos y de los mártires. El capítulo 9 de Daniel es una larga oración de intercesión del visionario. Y entonces desde estas relecturas podemos animar también al pueblo, a las comunidades, a orar los unos por los otros, para poder entonces sentirnos cercanos en este tiempo de distanciamiento, sentirnos conectados en esa oración que intercede por el otro. Después de haber visto la crueldad de las bestias y el sufrimiento del pueblo, Daniel toma la decisión de dirigirse a Dios y de orar por el pueblo y reconocer que el pueblo también es responsable. Y Daniel pide por ese pueblo y espera que Dios tenga misericordia del pueblo, que Dios cambie de parecer. Y encontramos entonces muchos textos de nuevo donde Dios cambia de parecer por la oración de este Dios de nuevo que se involucra y que está atento. En el libro de Daniel, por ejemplo, en el capítulo 9, verso 16, Daniel en su oración dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Daniel pide un cambio en los planes de Dios. El verbo que se usa acá en hebreo, shub, apartar, significa cambiar de dirección, regresarse del camino y por lo tanto significa conversión. Pero al mismo tiempo estamos hablando de ese compromiso que asume el pueblo de intercesión y de una ética entonces de la oración que no es pasiva, sino que también es activa. El pueblo también, al reconocer que es responsable, también entra en el proceso de la conversión. El pueblo se convierte y Dios también puede cambiar de parecer. Entonces, a mí me parece que el tema de la oración, el compromiso de esta oración de intercesión, nos permite esa posibilidad de negociar con Dios, tomando la iniciativa de pedir por la salvación y por el bienestar de la gente, del pueblo. Esa, creo yo, es una responsabilidad del que cree, del creyente. Y en el libro de Apocalipsis también nos encontramos con una comunidad orante, con la imagen del incienso como símbolo. Se habla de las oraciones de los santos que se presentan ante Dios. Si usted lee el capítulo 8 de Apocalipsis, hay silencio en el cielo cuando los santos oran y Dios escucha y responde inmediatamente con la serie de las 7 trompetas, que son una relectura, como ya dije, de el Éxodo. Dios actúa en la historia para liberar a su pueblo. La conversión como transformación y resistencia
me parece también que es otra clave de relectura que podemos trabajar en estos tiempos, sobre todo como una propuesta ética en los libros de Daniel y Apocalipsis. Es una ética marcada por la conversión, por la metanoia, que nos llama a cambios profundos. Ya vimos que en Daniel existe un reconocimiento del pecado, no solo personal, sino también social, sistémico, y una llamada de cambiar la dirección. Y Apocalipsis 2, todo el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, precisamente son 7 cartas que se dirigen a 7 comunidades cristianas, y estas iglesias tienen problemas comunes. Cuando uno lee las cartas y las pone en una visión de conjunto, uno se da cuenta que tienen también una misma estructura y que podemos entonces hacer una lectura comparativa de las cartas. ¿Quién se dirige a las iglesias? Es Jesús, el Hijo del Hombre de la visión del capítulo 1, que es Señor de la historia, pero que también es Señor de la iglesia. Jesús habla de los logros alcanzados por las iglesias, de la fuerza, de la fidelidad de las iglesias, pero también habla de sus debilidades, haciendo un llamado a la conversión. Cuando uno lee las cartas, siempre se le llama a las iglesias al arrepentimiento. Arrepiéntete, por tanto, de donde has caído y vuelve a las primeras obras. Esa es una constante. Hay una ética, por lo tanto, de la conversión que a mí me parece importante que podemos rescatar en tiempos difíciles. Y estas cartas terminan con un llamado al discernimiento para leer los signos de los tiempos y discernir el tiempo que vivimos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál debe ser la actitud entonces de las comunidades cristianas en tiempos difíciles? Hay un fuerte llamado a mantenernos firmes, a mantenernos fieles en el Evangelio de Jesús y a no caer en los antivalores de estos falsos profetas que son puestos al descubierto en el texto de las revelaciones. Es un llamado a la conversión ética, a un cambio de conducta y de comportamiento. Significa que las iglesias no pueden estar pasivas en tiempos difíciles. Deben actuar con discernimiento espiritual en todo tiempo, porque el futuro que soñamos no es fácil y todavía hay mucho que hacer para lograrlo. Entonces me parece muy importante también el tema de la fidelidad y con él el tema de la resistencia y el tema de la denuncia. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esta fidelidad, tenemos que recordar el tema del testimonio y recordar que en Apocalipsis la palabra griega es martiría. Entonces, ser fiel a Dios implica dar testimonio en obras, en palabras, lo cual lleva muchas veces al sufrimiento, martiría. Y por ello es que decimos que el sufrimiento no es para probar la fidelidad. El sufrimiento se genera porque estamos siendo fieles. Y por lo tanto nos resistimos a estos poderes que generan muerte y que proponen precisamente no los valores del reino, sino los antivalores. Tanto Daniel como el libro de Apocalipsis de Juan nos presentan o nos describen las acciones de los poderosos como actos de las bestias, actos salvajes, inhumanos. Como ya, pues también nuestro querido profesor, recordado también ahora acá, Juan Stan, nos ha dicho, el Apocalipsis es sin duda el libro más político de la Biblia. Porque en este texto es donde se confronta desde las voces y las experiencias de las víctimas a estos poderes que oprimen y matan. Y por lo tanto, creo yo que es el texto que más nos ayudaría a desarrollar propuestas
de incidencia y participación ciudadana, de incidencia pública y política, y de resistencia, y de cómo acompañamos a otros grupos sociales que también están en estos procesos de resistencia para buscar cambios, buscar transformaciones en este tiempo. Me parece que la esperanza entonces en esa novedad de Dios termina siendo una clave importante para nuestra relectura. Pensando que a veces la palabra esperanza la malinterpretamos como quedarnos quietos, tranquilos, con una actitud pasiva. Pero ya vimos que en el libro de Daniel y Apocalipsis, la esperanza no es quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, viendo lo que pasa. La esperanza implica creer en el proyecto de Jesús, creer en el proyecto del Evangelio del Reino, prepararse espiritualmente para enfrentarse a estos poderes que niegan el proyecto de vida de Jesús. Y por lo tanto, prepararnos para la resistencia, porque vendrán las persecuciones, vendrán las tribulaciones, vendrán los momentos de crisis por causa de nuestra fidelidad en el proyecto de Dios. Las comunidades cristianas deben de resistir y actuar con fe y con esperanza, recordando y afirmando la promesa de Dios, quien toma la palabra al final para hacer nuevas todas las cosas. Entonces acá es importante considerar estas claves de lectura desde nuestra propuesta hermenéutica que ya mencionábamos. Por un lado, la Biblia, recordemos que se explica muchas veces a sí misma. Dentro de los mismos libros de Daniel y Apocalipsis, de repente hay explicaciones sobre las visiones, sobre los símbolos también. Por ejemplo, en el capítulo 7, que también revisábamos o mirábamos de Daniel, cuando termina la visión, Daniel queda asustado y confundido, queda intranquilo. Y entonces inmediatamente un mensajero se acerca a Daniel para explicarle el sentido de todo lo que ha visto. Y en Apocalipsis también encontramos muchas veces a un personaje, a un anciano, un ángel que se acerca al visionario para explicarle lo que ha visto. Importante entonces entender el texto dentro de su misma dinámica explicativa, porque a veces tratamos de explicar las cosas desde perspectivas distintas. Y el tema de la hermenéutica intrabíblica que ya mencionábamos, cómo se releen muchos textos en el caso de Apocalipsis, cómo se releen muchos textos del Antiguo Testamento, se retoman muchas tradiciones para ahora darles un nuevo sentido y un nuevo significado para responder a la nueva realidad que viven las comunidades. ¿Cómo releemos hoy nosotros para responder también a lo que viven nuestras comunidades y a lo que vivimos como humanidad? Termino con la última lámina solo para señalar unos puntos más de recomendación que nos hacen los especialistas para el tema de la lectura del libro de Apocalipsis. Hay que leer el Apocalipsis de forma exegética. Y creo que eso vale para todos los libros de la Biblia, en cuanto que debemos de entenderlo estrictamente de lo que está escrito y nunca hacer o obligar al texto a decir algo que no dice. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, estamos frente a una tradición concreta del cristianismo primitivo. Hay una teología de quienes escriben el texto. Sí se pueden hacer comparaciones con otros textos del Nuevo Testamento y comprender estas posiciones o enfoques teológicos de cara a otras posiciones y a otros enfoques teológicos dentro del Nuevo Testamento. Pero yo no puedo completar algo que no dice Apocalipsis con lo que está diciendo Mateo, por ejemplo, o con lo que está diciendo Pablo. Porque al tomar textos de todos, incluyendo el Antiguo Testamento, sacarlos de contexto y hago una ensalada de textos, lo que yo termino haciendo es sosteniendo una doctrina particular
pero no estoy siendo respetuoso del texto con su estructura, su dinámica, su contexto, su teología, etc. Entonces, eso es interpretar un texto exegéticamente, respetar los límites del texto, quedarme con la estructura que tiene este texto y poder comprender lo que el texto comunica y cuál es su teología, sin traer ideas ajenas al texto, ya sea ideas que saco de otros libros de la Biblia o ideas que yo tengo ahora, como mis doctrinas, por ejemplo, y las voy a meter en el libro para obligar al Apocalipsis, en este caso, a decir algo que no está diciendo. Interpretarlo históricamente es lo que hemos dicho. Todo libro, todo texto tiene un contexto. Nacen en situaciones concretas, situaciones políticas, económicas, religiosas, culturales, donde el texto es inspirado. En este caso, estamos hablando del Apocalipsis de tiempos difíciles para las comunidades cristianas del Asia Menor. En el caso de Daniel, ya vimos que era un tiempo difícil para los judíos bajo Antíoco IV y podemos profundizar sobre esa situación social, política, etcétera, con los libros, por ejemplo, de Primera y Segunda de Macabeos. Pero siempre hay que interpretar el texto desde esa perspectiva contextual. En el caso de Apocalipsis es un texto cristiano, es un Apocalipsis cristiano. Y estamos hablando entonces de hacer una interpretación cristocéntrica. Yo no puedo hacer una lectura cristocéntrica del libro de Daniel, porque Cristo no había todavía llegado, Daniel no era un cristiano, ni los judíos a quienes él dirigió su mensaje eran cristianos. Entonces, del libro de Apocalipsis sí puedo hacer una lectura cristocéntrica, porque ya es un Apocalipsis cristiano. Y entonces, ¿cómo entiendo acá que Cristo es el Señor? Frente a esta propuesta del imperio que nos dice que el César es el Kyrios y que merece adoración y culto. Y cómo estas comunidades se resisten a rendirle culto al César, porque para ellos solo Cristo es Kyrios. Y entonces hay una clave de lectura importante desde esta interpretación cristocéntrica. Si estamos frente a un texto que está lleno de visiones, pues creo que esta interpretación desde lo visual es importante. Ver estas visiones de manera conjunta también. Recordando que cuando vemos una visión es como cuando vemos un cuadro, una pintura. Tratamos de ver el cuadro y la pintura en su totalidad y dejarnos llenar de lo que vemos. Y que ese cuadro, esa pintura nos comunique un mensaje de manera completa, conjunta. Luego yo me puedo acercar al cuadro y comenzar a ver detalles. Pero muchas veces nos olvidamos de ver la visión en su conjunto y nos detenemos más en los detalles. ¿Qué significa el cuernito rojo, etcétera? Bueno, es importante, vamos a llegar a eso, pero primero hay que interpretarlo visualmente. Y eso también implica el tema que ya mencionábamos de este discernimiento al cual estamos invitados en el mismo libro. Hay que leer con los ojos de la fe, desde la fe, haciéndonos preguntas teológicas y cómo desde ahí nos imaginamos y soñamos junto con los visionarios ese mundo mejor que Dios quiere. Entonces, desde ahí construimos también esas propuestas para nuestras pastorales, que nos invitan a leerlo también desde este enfoque, ¿no? Un enfoque pastoral, para poder contextualizarlo y que el texto finalmente pueda tener una palabra de Dios en este tiempo, que Dios pueda hablarnos también ahora. Eso es el esfuerzo hermenéutico que hacemos para construir un puente entre el mundo de la Biblia y nuestro mundo, sin trasladar automáticamente las cosas, sin hacer estas mediaciones de las cuales hemos hablado, estas mediaciones hermenéuticas, partiendo de un contexto que es el nuestro y respetando el contexto
en el cual los libros se escriben. Entonces hay que hacer también esta interpretación pastoral, lógicamente, y contextualizar. Y esta interpretación panorámica, que es entender cada pasaje a la luz de la obra completa, de la estructura. Por eso presentaba yo unas posibles estructuras. Podemos buscar otras. Hoy tenemos una amplia literatura sobre los libros de Daniel y Apocalipsis y sobre apocalíptica desde América Latina. Biblistas importantes que han escrito y siguen escribiendo sobre estos textos y que nos pueden ayudar para trabajar. Juan Stam, Pablo Richard, Carlos Mesters, Miguel Bonino. Entonces, tenemos ahí una cantidad interesante, solo para mencionar algunos nombres, que podemos entonces seguir trabajando, retrabajando para nuestra lectura de estos hermosos libros de Daniel y Apocalipsis. Muy bien, hermanos y hermanas, el tiempo creo que no sé si me pasé del tiempo, pero muchas gracias por el espacio y por este tiempo para compartir estas ideas y estas propuestas también de acercamiento a nuestros textos apocalípticos de la Biblia. Y como les decía al inicio, en un curso, en el seminario, 6 meses, y quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas para hacer y trabajar. Y ahora imagínense todo el esfuerzo que traté de hacer para poner esto en el tiempo que teníamos, más o menos. Si me pasé, pido disculpas por haberme pasado el tiempo, pero bien, gracias y bendiciones para todos y todas. Dejo la palabra al pastor Roy. Gracias, pastor Carlos. Esto es realmente, el manjar es tanto, usted sirvió tanto que uno no sabe por dónde comenzar y por qué comer. Y creo que es efectivamente, y te lo digo como hermano en la fe, como un hermano, el tiempo sí se pasó, pero se pasó volando y en buena hora. Y está bien, no pasa nada, no pasa nada. El grupo se ha mantenido, así es que no hay problema. Por un tema de respeto a la gente y al tiempo que tenemos, estamos pensando, la otra vez hablamos con el pastor Carlos, de que podríamos perfectamente abrir un curso ya un poco más profundo, y el pastor Carlos está dispuesto a acompañarnos en este proceso. Si a ustedes les interesa, por favor, escriban al WhatsApp que ya está ahí, que ya lo pusimos por aquí. Si ya Audi me está escuchando, la asistente acá, que por favor lo vuelva a escribir para que la gente lo pueda tener y lo puedan escribir y decir, me interesa, y ya nosotros con el pastor Carlos vamos a entrar en los detalles de orden más logística. Pero realmente ha sido exquisito la forma en la que pudiste estructurar los libros de Daniel, Apocalipsis. Yo personalmente, y que me gusta la escatología, no lo he visto de esa forma. Qué bueno, qué rico todo esto. En algún sentido le quita tanta atención a la figura de la bestia, que hoy está tan que tiene tanta gente asustada, ¿verdad? Hoy la gente está esperando ese tipo de cosas. Pero bueno, si a ustedes de verdad les interesa, mira, ahí está el WhatsApp. Por favor, recuerden nada más 506, el código de país, y digan, a mí me interesa este curso. Quisiera dar lugar nada más a dos, ya sea una pregunta o algunas palabras de agradecimiento para el pastor Carlos, que está por ahí. Así nada más, es que nada más levánteme la mano, porque tenemos un grupo importante. Pregunta o sencillamente un comentario, un par de comentarios. Recuerden que esta conferencia quedó totalmente grabada para que luego la volvamos a escuchar y volvamos a ver todo esto. Aquí hay muchas palabras, pastor Carlos. La gente está muy contenta con la conferencia que nos diste. Usted lo que hizo nada más fue poner así el anzuelito y mover la carnada, y aquí vemos un montón de gente dispuestos a hacerlo. Así que muchas gracias. ¿Alguna palabra o comentario para el pastor Carlos antes de que ya cerremos la conferencia de esta tarde? Sí, aquí hay alguien, bueno, Asaf, no sé qué va a perdonar. Por favor, adelante. Bueno, había alguien que se estaba como hasta. Adelante.
El micrófono de Asaf está apagado. No, Asaf, vamos a ver. Vamos a ver, ok, vamos a ver, Asaf, ahora. Hoy sí, gracias. Buenas noches, paz a todos los hermanos de la iglesia. Saludos al profesor Carlos, ¿verdad? Sí, una pregunta que tengo es, ¿por qué usar el símbolo, verdad? Y ¿por qué no hablar de manera más directa para comunicar el mensaje? ¿Por qué crear la apocalíptica? Bien, gracias. Es que le doy varias veces al micrófono y no se desactiva ahí nomás. Ok. Gracias, Asaf, por la pregunta. Creo que, bueno, hay varias respuestas por parte de los estudiosos. Creo que de las principales habría que señalar el tema de que muchos piensan que es una literatura que se genera en movimientos de resistencia, en movimientos muchas veces clandestinos. Incluso los textos son anónimos. Realmente no sabemos quiénes eran los escritores. Usaban nombres de personajes de gran importancia en la tradición bíblica, en este caso del Antiguo Testamento. Tenemos este Apocalipsis de Enoc, un Apocalipsis de Moisés, un Apocalipsis de Abraham, etc. Y muchos piensan que era precisamente producto de estos escritos que de alguna manera funcionaban o circulaban de forma clandestina, ¿no? Entonces había que resguardar a las comunidades en ese sentido. Y también de ahí aparece la idea de que el lenguaje era un lenguaje que terminaba siendo comprendido por las comunidades a las cuales iba dirigido y no tanto así por los demás. Pienso que también tendría que ver con el tema de que la apocalíptica tiene esta percepción también de lo divino, de un Dios que está un poco más alejado y que ahora necesita más mediaciones para la comunicación con el mundo. No tanto así como en la tradición profética, que nos encontramos a un Dios que habla directamente, ¿no? Y encontramos la fórmula profética, vino palabra de Yahvé al profeta. Y entonces no hay muchas mediaciones. Pero acá ya encontramos más mediaciones cada vez. Por ejemplo, los ángeles, aparece esta figura de los ángeles que tampoco es muy común en los textos proféticos, que son los mensajeros, son los que comunican cosas, son los que interpretan muchas de las visiones, etc. Entonces me parece que tiene que ver también con esta nueva manera de ver a Dios, de percibir lo divino, que se va generando en estos movimientos. Y cómo entonces Dios cada vez está más trascendente y el mundo cada vez se corrompe también, y en ese proceso no nos queda de otra que esperar una intervención directa de Dios, que creo que es lo que recogen muchos de los textos apocalípticos también, que tenemos los apócrifos, ¿no? Que no tenemos en la Biblia. Gracias, hermano Carlos. Pastor Tomás, cierro con usted para retirarnos. ¿Listo? Bueno, el Pastor Carlos, gracias. Démosle un abrazo virtual al Pastor Carlos, a todos, gracias. Que Dios los bendiga, hermano, gracias. Ya sabe, le interesa empezar un curso de esta naturaleza con el teólogo Carlos Cediles, por favor, escríbanos al WhatsApp y lo vamos a armar. Recuerden, de verdad, recuerden, nada de lo que de esta iglesia se hace persigue algún interés financiero de ninguna manera. Somos una iglesia que sirve al reino de Dios, queremos facilitar herramientas, así que como esta conferencia, nada más póngase a pensar lo que es tener a alguien de la envergadura del pastor Carlos Cediles por 1 hora y 40 minutos exponiendo. Esto es un regalo, hermano, esto es un regalo de parte de Dios para ustedes, así es que lo hacemos con mucho amor. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo, una vez más de parte aquí de Comunidad Cristiana Shalom. Nos vemos la próxima semana con el teólogo Nicolás Panoto y vamos a gozarnos también con él. Que Dios los bendiga a todos, que la paz de Cristo esté con ustedes y cuídense, pura vida. Gracias, Pastor Carlos.